La expansión del coronavirus en Córdoba y provincia sigue siendo permanente y en estos momentos incluso ha aumentado su incidencia a raíz de los últimos datos oficiales. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Hora Córdoba Informativos. En las últimas 24 horas el número de nuevos positivos por coronavirus ha subido en 89 personas en la provincia. Otra subida significativa que se suma a la tendencia destacadamente al alza que se mantiene desde el fin de semana. La pandemia que afecta en total en nuestra provincia ya a 661 personas. Son datos oficiales que nos traslada la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía. De esas 661 personas infectadas por el COVID-19 a día de hoy, 288 permanecen ingresadas en los distintos centros sanitarios habilitados en la provincia de Córdoba. De ellos, 17 permanecen en la unidad de cuidados intensivos y 373 personas están en régimen de seguimiento activo domiciliario. Según este parte informativo, los fallecidos en la provincia son 15 y 4 son los pacientes que se han curado. En Andalucía, la Junta contempla esta semana una previsión de llegar a los 9.000 infectados por coronavirus. Podría ocurrir a finales de esta semana y para eso ha activado un plan pensado en el freno de la expansión del virus. En la provincia de Córdoba este plan se traduce en la disposición de casi 400 camas para hospitalizaciones, de las cuales en torno a medio centenar estén en unidades de cuidados intensivos. Además, el plan para Córdoba supone que dispondrá de casi 90 respiradores artificiales para los pacientes más graves contagiados por el COVID-19. Destacar también que 10 hoteles de Córdoba ya se han ofrecido a la Junta de Andalucía para convertirse en establecimientos medicalizados con el objetivo de afrontar la fuerte demanda de casos por coronavirus. Para evitar la expansión del COVID-19 hay que limitar el contagio y una de las últimas medidas del Ministerio de Sanidad ha sido la prohibición desde esta semana de los velatorios de todo tipo y cultos religiosos o ceremonias civiles fúnebres. Y además restringe a un máximo de 3 familiares o allegados la comitiva en entierros o cremaciones. En todo caso, se deberá respetar siempre la distancia de 1 a 2 metros entre ellos. Así figura en una orden del 29 de marzo por la que se establecen medidas excepcionales publicadas este lunes en el BOE. Se prohíben los velatorios en todo tipo de instalaciones, tanto públicas como privadas, así como en domicilios particulares. El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en este apartado será considerado una infracción. Y el Ayuntamiento de Córdoba, desde este lunes y hasta que finalice el estado de alarma, ha hecho público un bando municipal firmado por el alcalde de la ciudad, José María Bellido, que determina que las banderas de todos los edificios municipales sean izadas a media asta como muestra de apoyo, gratitud y homenaje al personal sanitario y en general a todos los que continúan prestando sus servicios en esta situación excepcional. Además, también es una muestra de respeto y solidaridad a las víctimas de la epidemia, particularmente a los fallecidos y sus familiares, y como muestra de gratitud a la ciudadanía cordobesa en general por su ejemplar comportamiento. Recuerden que España lleva ya 2 semanas en estado de alarma, medida que se prolongará de momento hasta el 11 de abril. Son muchos los asuntos sobre los que el Gobierno de España ha tomado varias determinaciones y hoy, por ejemplo, hoy estamos muy pendientes de lo que ocurra en el Consejo de Ministros para cerrar el mes, pero ya ha habido, como decimos, muchos asuntos sobre los que se han tomado determinaciones y de todo ello hablamos a esta hora con Rafaela Valenzuela, que es la subdelegada del Gobierno en Córdoba. Señora Valenzuela, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas. Bueno, lo primero que le quiero preguntar es en cómo va a incidir ese endurecimiento del confinamiento, porque desde hoy sí entra totalmente en vigor después de esa moratoria que se produjo el lunes. Bueno, pues estamos en un reforzamiento de la medida de confinamiento que se hace necesario para parar el contagio, para parar la pandemia, y en ese sentido hay que ser muy estrictos. Todo lo que no sea esencial, tanto para detener al virus, es decir, todo lo que tiene que ver con la sanidad y demás, y todo lo que tiene que ver con la cadena de distribución, pues en ese sentido, pues hay que paralizarlo. Somos conscientes de la incidencia que eso tiene sobre la economía del país, de las consecuencias, pero mire, estamos en un momento donde lo prioritario es la salud
del ciudadano y de las ciudadanas, el evitar que el virus se siga propagando. Este virus tiene una capacidad de contagio extremadamente preocupante, es muy, muy contagioso, y por eso la medida de aislamiento es lo que podemos hacer y lo que está en nuestra mano, y lo que más se ha demostrado que funciona para detener la pandemia. Por tanto, todos tenemos que ser muy estrictos, tenemos que tomarnos muy en serio este nuevo decreto, donde lógicamente pues tanto obras como todo lo que es producción, la cadena alimentaria y demás puede seguir vigente, pero todo lo demás, lo que no necesitemos ni como alimentación de la cadena alimentaria ni como servicios básicos de sanidad, ha de paralizarse. Entonces, ayer hubo moratoria para que las obras o labores agrícolas aplazables, todo esto, pudieran recoger maquinaria, pudieran dejar debidamente cerrada y custodiada esta puntos de actividad, y a partir de hoy ya pues el endurecimiento de las medidas va a ser total, que no va en ello la salud del país, y por tanto hay que hacerlo así estrictamente. Un solo detalle, señora Valenzuela: ¿los autónomos que desarrollen actividades no esenciales pueden ir a su puesto de trabajo? Bueno, los autónomos, igual que todo el mundo, si no son esenciales, no son esenciales. Tendrán que cumplir, pues, como todo el mundo. Las labores agrícolas las podrán seguir desarrollando siempre que sean esenciales para la actividad, las ganaderas, lógicamente también, las pesqueras también, pero si uno fabrica muebles, pues se tiene que quedar en casa. Señora Valenzuela, ¿entiende la queja de las comunidades autónomas en cuanto a la unilateralidad de endurecer el confinamiento? Bueno, no lo entiendo muy bien, puesto que estaba pedido prácticamente por todas ellas. Entonces no entiendo muy bien que haya críticas cuando no se recrudecen las medidas, y las haya también cuando se recrudecen. O sea, esto va a petición de las comunidades autónomas. En las diferentes reuniones de coordinación con el gobierno pidieron, y es ostensible, y han salido pidiéndolo todas ellas en todos los medios de comunicación. Si no se adoptan, diremos que el gobierno va tarde, y si se adoptan, diremos que porque se han adoptado. Mire, yo creo que aquí impera la lógica. Yo creo que estas críticas, para mí necesarias, bueno, pues van absolutamente están fuera de lugar. Yo creo que ahora mismo lo que cada uno debe ponerse en el ámbito de sus competencias, a hacer lo que pueda. Cada ciudadano así lo está haciendo y hace lo que puede quedándose en su casa, y además están los ciudadanos dando un ejemplo, además de solidaridad con nuestros mayores, con los más vulnerables y demás. Yo creo que las administraciones públicas debemos dar ejemplo, primero de unidad, y después de que ahora mismo todo debe quedarse apartado, y la prioridad única es salvar vidas y evitar contagios. Y a partir de ahí, tiempo habrá de analizar qué medidas se tomaron, cuándo y cómo. Pero no es el momento. Es como si en un incendio nos ponemos a criticar los medios que tienen o no los bomberos. No, mire usted, apague el fuego, y vamos todos a apagar el fuego, yo con una manguera, el otro con un cubo, y hacer todo lo que podamos. Y cuando el fuego se apague, pues entonces hablamos, pero no nos pongamos a hablar cuando el incendio nos devora. Así que yo eso lo digo tanto a nivel ciudadano, de redes sociales y demás, como en lo que transmito. Gracias a Dios, en Córdoba, tengo que decirlo así, no tenemos esa casuística. Nosotros estamos absolutamente coordinados en el SECOR, Ayuntamiento de Córdoba, Junta de Andalucía, Diputación Provincial, y en ella todos los municipios de la provincia y su delegación del gobierno. Ahora nos reunimos a las 2:30, y le aseguro que en ese SECOR, en esa coordinación operativa de emergencia, no dedicamos ni un solo segundo a la crítica. Vamos a la operatividad y a lo que importa, que es parar el virus y salvar vidas. ¿Tiene datos, señora Valenzuela, sobre
equipos de protección individual, en definitiva, que el Gobierno de España ha podido recibir y enviar desde luego a la provincia de Córdoba? No los tengo provincializados, pero sé los que han llegado y hoy los tendré en ese sector de las 12:30, pues vamos, pueden llamar a la delegación del Gobierno de la Junta, porque ellos a través de Sanidad reciben todos los EPI, los equipos de protección individual. Sé que la última semana han sido más de 1 millón de mascarillas los que ha recibido la Comunidad Autónoma de Andalucía y otros equipos. Sé que desde que llegó ayer al aeropuerto de Barajas procedente de Shanghái, que es una gran compra del Ministerio de Sanidad, se va a seguir repartiendo. Sé que se va reponiendo ya con normalidad y la prueba la tengo en que al principio estábamos desbordados de peticiones de EPI y ahora prácticamente no nos llegan peticiones porque se va reponiendo. Eso sabiendo que además tanto diputaciones, ayuntamientos como la Junta de Andalucía por sus propios medios pueden adquirir. Solo quiero aclarar que la compra de este material nunca ha estado prohibida ni este material ha sido confiscado. Lo que hubo es una necesidad de informarnos qué material había en nuestro país. Para ello se dieron 48 horas a las empresas privadas que producían este material o que lo tenían en stock para que informaran. Pero nunca se ha interrumpido ninguna compra de ningún ayuntamiento o comunidad autónoma. Eso se ha podido seguir con absoluta normalidad. Es que hay que aclarar las cosas porque a veces se genera mucha confusión y no estamos en momentos de confusión. Estamos en momentos de transmitir mensajes claros y estamos en momentos de que cada cual, desde donde le toque, que haga lo que le corresponda. Si lo hacemos así, vamos a salir mucho más pronto de esta. Desde la persona que lo que le corresponde es quedarse en casa y salir solo para abastecerse en la farmacia y el supermercado y lo menos posible, hasta el que tiene que tomar una decisión en el ámbito de sus competencias, que por favor todos tenemos muy claro y además así está muy explicitado a través de los decretos, órdenes y legislación que estos días está cayendo en avalancha, qué es lo que debemos hacer cada uno. Hagámoslo. Si lo hacemos, todo esto va a ir mejor. Evidentemente. ¿Tiene un porcentaje sobre en cuántos municipios ha estado presente el Ejército? Es una de las imágenes más llamativas de esta situación de estado de alarma. Pues mire, la UME ha estado en 22 municipios, el Ejército en otros tantos y en la ciudad de Córdoba de manera muy intensa. Se despliegan por todo el territorio y la UME de manera muy específica en ese municipio ha intervenido en más de, ya le digo, en unos 25 centros de mayores que ahora mismo los tenemos establecidos como la prioridad. Y quiero aclarar, esos centros de mayores tienen que ser desinfectados por sus titulares, muchas veces empresas privadas, pero ahora no hay distinción entre lo público y lo privado, que la UME puede apoyar las labores de desinfección, pero evidentemente hay que aplicar labores preventivas como corresponda con empresas, con bomberos, con SADECO, con los medios que el Infoca, que también se va a habilitar, y con los medios que cada uno tiene, porque hay que desinfectarlas todas, las que tienen contagiados y las que no. La UME desde luego está actuando de manera prioritaria en las que tienen contagiados para reforzar, pero evidentemente el auxilio de la UME, ustedes lo saben bien, en los estados de alarma por incendios, inundaciones y demás, es cuando se agotan los recursos que cada institución tiene. Encantado de prestarse a los de refuerzo. Los pueblos se sienten muy tranquilos, pero eso no quita de que haya que aplicar desde el minuto 1 todas las que estén en manos de municipios, diputaciones y toda comunidad autónoma con medios propios hasta donde se pueda, hasta donde se llegue, que debe ser mucho además porque se ha dotado de un crédito extraordinario para fondo social y porque además de ese fondo extraordinario para fondo social, el superávit que en muchos ayuntamientos y diputaciones se puede y debe, y así se ha habilitado, en invertir en este fondo social. Así que ahora no hay limitación de gastos y hay que atender a las emergencias y todos debemos hacerlo así.
Una última pregunta, un par de días para terminar, señora Valenzuela. Por supuesto, va a ser muy breve. ¿Tiene datos a día de hoy de las sanciones impuestas por los cuerpos y fuerzas de seguridad en la provincia? Y por otra parte... es que justo ahora tengo el SECOR y me los van a dar, entonces luego se los puedo facilitar. Bien. ¿Va a haber una prórroga de 15 días más, mínimo del estado de alarma? Bueno, yo eso no se lo puedo decir. Supongo que, como siempre, responderá a la evolución de los datos. Esperemos que no sea necesario. Bien, pues subdelegada del Gobierno en Córdoba, Rafaela Valenzuela, gracias por atender la llamada de Onda Mezquita Televisión. Un saludo y cuídese. Muchas gracias a vosotros. Cuidado. La residencia de los ancianos desamparados de Córdoba, ubicada en la calle Buen Pastor, ha puesto en conocimiento de la Delegación de Salud la existencia de varios casos positivos de coronavirus y por ello, desde la congregación responsable de la gestión y asistencia en el recinto, se ha puesto el asunto en conocimiento de la médica de familia y a su vez con las autoridades sanitarias para que lleven a cabo las actuaciones necesarias. Esta residencia es gestionada por la misma congregación religiosa que la que existe en Montilla, donde, como les hemos informado recientemente, hay más de 20 casos confirmados. Además, según ha podido saber Onda Mezquita Televisión, a lo largo de la jornada de hoy se le están realizando las pruebas del coronavirus al personal que trabaja en dichas instalaciones. Y ahora tenemos que hablar del sector primario, de los agricultores y ganaderos de la provincia de Córdoba, porque el próximo jueves, día 2 de abril, van a llevar a cabo una acción muy pero que muy solidaria. Y de ella queremos hablar con Tomás, que está al otro lado del teléfono. Tomás Gómez, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas. Cuéntenos, ¿en qué va a consistir esta medida, esta iniciativa que vais a poner en marcha, como digo, dentro de 2 días? Sí, pues vamos a llevar a cabo, ayudarle a los compañeros de SADECO, pues un tratamiento con hipoclorito, con lejía, a lo largo de toda la capital. ¿Cuántos tractores se van a sumar a esta marcha? Sí, pues estamos 20 tractores. Estamos 20 tractores de toda la comarca de aquí de Córdoba, de Santa Ella, del pueblo de Santa Ella, de La Victoria, de San Sebastián del Ballesteros, de Simas Núñez, de Espejo, de Castro del Río y de Montoro también, un par de compañeros. Muy bien. Llama mucho la atención, ¿no? Y quiero volver al principio de esta conexión telefónica porque hace 3 semanas, prácticamente un mes, estaban en las calles demandando precios justos, en fin, una solución inmediata para la crisis del sector primario, y ahora pues están volcados con esa acción solidaria, ¿no?, en todos y cada uno de las ciudades que así lo necesitan para que se pueda paliar la expansión de esta pandemia, ¿no? Sí, tenemos que estar, por suerte o por desgracia, pues en la calle siempre ahora. Tenemos unos precios muy malos, muy bajos, y nos ha tocado ahora ayudar, y a la vista está que estamos ayudando en todos los pueblos de la provincia, que yo sepa, y en todas las capitales, pues estamos saliendo los tractores en masa y ayudando en la medida de lo posible dentro de nuestra posibilidad. Ya por último, ¿qué tal ha acogido SADECO esta decisión por parte vuestra? No sé si han hablado con ellos para coordinarse y que todo salga bien el próximo jueves. Sí, hombre, pues en principio, pues claro, con las manos abiertas, todo, porque estos 20 tractores pues pueden desarrollar mucho trabajo y hacer un equipo, pero son más pequeños y perfectamente como toda la actitud. Muy contento. Muy bien, pues Tomás Gómez, les esperamos el próximo jueves para que esa labor que van a desarrollar en 2 días tenga lugar de la mejor y más eficaz forma posible. Un saludo y cuídese. Vale, muchas gracias, hasta luego. La lluvia se ha convertido en el gran protagonista de la jornada. Desde la tarde de este lunes, las precipitaciones han sido constantes, incluso intensas, durante la pasada madrugada. Unas precipitaciones necesarias, sin duda, para el campo cordobés, que hacía tiempo que esperaba un episodio de lluvias para el riego de los cultivos. Se espera que a lo largo de la jornada de hoy se mantengan las precipitaciones que, quién sabe si puede paliar los efectos de expansión del virus. Estamos despidiendo el mes de marzo y lo hacemos con un día lluvioso, y quiero saludar a esta hora al virólogo de la Universidad de Córdoba, Juan José Aguilar. José Juan, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Bueno, hablando de lluvia, ¿ayuda a matar al virus o tiene algo que ver la meteorología con la ciencia en este caso? Mira, el ejemplo que tenemos para hablar al respecto es el virus de la gripe.
cuando los virus que causan epidemias que son estacionales, en este caso se relaciona con el invierno, pues evidentemente se ven beneficiados por las condiciones de humedad alta y las condiciones de temperatura baja. Pero aventurar sí al COVID o a la COVID, al virus que causa esta enfermedad, es beneficiado, perjudicado por las lluvias, pues todavía hace falta investigación y contrastar con qué es lo que ha ocurrido durante el periodo seco. Entonces no podríamos todavía manifestarnos a ciencia cierta. Evidentemente no le van a perjudicar, lo que va a hacer es favorecerlo, pero eso con el modelo del virus de la gripe. Claro, llegamos en términos del coronavirus en Córdoba y provincia a más de 500 casos positivos. ¿Qué opinión le merece la evolución de la curva en la provincia de Córdoba? Yo creo que la provincia de Córdoba está dentro de la normalidad, tal como arrancamos en su momento, y en base ahí hay muchos factores que considerar, no solo los atmosféricos, meteorológicos, como hemos dicho antes, sino también la densidad de población, el turismo, una serie de factores que van a condicionar mucho la evolución e incluso el tipo de diagnóstico que se está haciendo. No es lo mismo comparar con una ciudad en la que se hacen, por ejemplo, por 10.000 habitantes 50 test, que otra en la que se hacen 500. Entonces, como ese dato no lo tenemos, hasta ahora pues no podríamos simplemente decir cómo va evolucionando Córdoba, que la evolución me parece, y el lugar que ocupa en Andalucía me parece el correcto en base a esos parámetros, en cuestión de incidencia. Muchos indican que hay una dificultad para conocer dónde puede estar ese ansiado pico de la curva. Más que nada porque la referencia está en lo que ha experimentado otros países. Por ejemplo, Italia es el espejo en el que se está mirando España, comunidades autónomas lo hacen entre sí. En ese sentido, ¿hay algo que le llame la atención en cuanto al desarrollo de la situación de crisis en términos microbiológicos? Sí, desde el punto de vista de evolución de la enfermedad vírica, desde el punto de vista del virus y de la evolución de esta epidemia y de este brote, el avance es que cabría esperar de cualquier otra enfermedad vírica que se transmite por vía aérea. Compararlo tenemos otra referencia, por supuesto, pero esa referencia hay que considerar que ni España es Corea del Sur, ni es China, ni es Italia, incluso a pesar de que somos países mediterráneos, nos parecemos mucho. La evolución de la epidemia, vuelvo a insistir en que la forma de notificar los casos también es importante. El grado a mí me consta que en China han hecho muchísimos más test por cada 100.000 habitantes que en Italia y que en España. Entonces, comparar esa evolución es arriesgado. Lo único que sí es verdad que vamos siguiendo la curva de crecimiento exponencial y evidentemente ya estamos empezando a notar que parece que se están estabilizando el número de casos, pero esa estabilización puede ser efímera en el momento en el que hagamos más test, en el que tengamos o varíen los criterios de considerar a las personas que son portadoras del virus y que están ingresadas. En los últimos días, lo más reciente ha sido el endurecimiento del confinamiento, que va a durar prácticamente hasta el final de la Semana Santa. ¿Debe notarse en ese alcance del pico de la curva esa dureza del confinamiento? Evidentemente sí. Mira, yo siempre pongo, por ejemplo, cuando hablamos de esto, lo que ocurrió en 2018 con la gripe española y lo que ocurrió en Estados Unidos. Y ocurrió a niveles de ciudades. Hubo ciudades que impusieron medidas restrictivas, como cuarentena, cerrar escuelas, lo que estamos haciendo en la actualidad, y el curso de la epidemia fue bastante menos rápido y hubo menos muertes que en otras ciudades del mismo país que no optaron por imponer la cuarentena. Y en la situación actual podemos tener un ejemplo bastante fiable, que es lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Ellos en un principio se tomaron a la ligera que había que imponer medidas restrictivas y han empezado demasiado tarde y la curva está creciendo a un ritmo bestial y a mí no me extraña
que en cuestión de 2 o 3 semanas pues hayan adquirido ya o hayan detectado más de 1 millón de casos de personas infectadas por coronavirus. Y en esa detección de positivos es importante tanto los PCR como los test rápidos, de los que se habla mucho últimamente. Sí. También se ha puesto en duda la eficacia de esos test rápidos. ¿Qué tiene que decir al respecto después de las últimas noticias que se han conocido en torno a este tipo de evaluaciones? Mira, en principio habría que decir 2 cosas. El PCR, como bien sabéis, es un test en el que yo lo que trato de buscar es la presencia del virus en sangre. Entonces, ese test tiene una sensibilidad que hace que si hacemos una analítica demasiado pronto, pues puedan surgir falsos negativos, ¿no? Entonces, ante esta eventualidad, surgen la otra alternativa, que son los test rápidos. Bueno, los test de PCR tardan en revelarse entre 2 y 3 horas. Los test rápidos, que son en cuestión de 10, 15 minutos, lo que hacen es buscar, en lugar del virus, buscar anticuerpos en nuestra sangre. Nosotros respondemos al virus, a ese virus y a otros, en el poder movilizando nuestras defensas para detener su avance. Y esa detección de anticuerpos, ese test, en teoría, si están contrastados como deben de estar y están bien hechos, pues la sensibilidad tiene que ser alta, la seguridad del test también, la fiabilidad, y ese test se recomendaba para llenar las lagunas que podía llenar una PCR que era negativa. Además, ese test nos puede dar mucha información de cómo va evolucionando la enfermedad en los pacientes que ya tienen síntomas, porque a medida que va pasando el tiempo, los anticuerpos se va elevando. En cuestión de 4 o 5 días desde que tiene síntomas ya se pueden detectar esos anticuerpos y esa detección es bastante fiable. Esos test deben de ser fiables. Lo que pasa es que, claro, si juegan con la buena voluntad de las personas o hay una partida que es deficiente, pero esos test, los microbiólogos, los virólogos, los tenemos que testar en origen y avalar la seguridad que se nos exige de esos test. Aquí lo que ha ocurrido es que una partida ha salido mala, que puede pasar muchas veces a lo largo de la historia. Hay casos en que vacunas que se estaban utilizando para curar a la gente, pues el virus no estaba bien inactivado y hubo casos de polio en los años 50, etcétera, etcétera. Precisamente hablado de vacunas, se está trabajando en el desarrollo de una vacuna precisamente contra el coronavirus. ¿Qué tareas se han llevado a cabo hasta el momento para dar con esta vacuna? Sí, evidentemente, mira, la primera tarea importante para hacer una vacuna es secuenciar el genoma del virus. Eso se hizo inmediatamente. Una vez que se secuencia, determinar cuáles son las proteínas del virus o cuáles son los genes del virus que son interesantes para movilizar una respuesta inmunitaria. Eso también se conoce. Y entonces, una vez que se conocen esos genes, que en este caso es el gen que codifica la proteína que este virus utiliza para entrar a nuestra célula, esa es la famosa proteína espicular, la proteína S. También es importante un gen de una proteína que el virus necesita para formar sus descendientes, que se llama proteína nucleocapsidal, y otro gen de una proteína que necesita para replicarse dentro de la célula. Pues bien, tomando como objetivo esos genes, se han diseñado vacunas para que cuando esos genes se expresan dentro de nuestro cuerpo, nosotros fabriquemos anticuerpos para frenar el avance del virus o evitar que se multiplique. Y ese es el fundamento de las vacunas que se están desarrollando ahora mismo. ¿Cuál es el problema? Que nosotros necesitamos esa vacuna que sea rápida, porque es la única forma, la forma actual de prevenir el virus son las medidas que la OMS nos dice, entre las que está el confinamiento. Pero para evitar que su avance o para evitar que nos infecte por primera vez, hace falta vacunas. Esas vacunas se están haciendo en un tiempo récord o se pretenden hacer en un tiempo récord. Lo normal cuando uno hace una vacuna es que tarde casi 10 años en desarrollarla, porque hay que hacer una serie de ensayos clínicos. Primero se hacen ensayos en el laboratorio para ver que el virus protege al virus cuando
a las células que están siendo atacadas por el virus, luego se hacen en animales de experimentación, eso lleva un tiempo, y una vez que los animales de experimentación nos dan unos resultados positivos, ya hacemos ensayos clínicos. Y esos ensayos clínicos, primero en un grupo reducido de pacientes para ver si la vacuna es tóxica o se tolera bien. Segundo, en un grupo más amplio para ver qué concentraciones son las óptimas. Y luego en un grupo más amplio de personas que están infectadas normalmente o que están en las primeras fases de desarrollo de la enfermedad. Finalmente en toda la población, en distintos colectivos. Pues bien, estas vacunas hoy día ya se están haciendo. Como sabéis, pues se empezaron a ensayar hace el 17 de marzo, es decir, se están ensayando simultáneamente 3. Hay una que se está ensayando en Seattle, en Estados Unidos, otra que hizo la doctora Chen Wei, que era experta en ébola, que se está ensayando en China, y otra que se ha empezado a ensayar recientemente en Oxford. Y esas vacunas tenemos mucha esperanza y se espera que en 18 meses pues tengamos resultados, de manera que cuando el virus vuelva a aparecer, porque va a aparecer de nuevo otra temporada, pues nosotros ya estemos protegidos frente o con una vacuna que sea capaz de detener su avance. Llama mucho la atención, señor Aguilar, lo ha mencionado, que normalmente el tiempo para testear el buen resultado de una vacuna es de una década, habla de 12-18 meses. Hay que poner en valor el avance tan rápido de la ciencia en tan poco tiempo, ¿no? Con lo cual habla por sí solo de lo importante que es tanto la inversión en la ciencia como mimar, por supuesto, el sistema sanitario, ¿no? Por supuesto, un ejemplo lo tenemos de que el avance de la ciencia pues nos permite que la perspectiva no sea tan calamitosa como anunciaba Notre Dame o anunciaban la gente que nos ponen en el peor de los escenarios. Por ejemplo, también hemos hablado de la vacuna, pero también de la terapia, de los fármacos. Nosotros ya tenemos desarrollados fármacos que han resultado ser eficaces frente a otras enfermedades. Muchos de ellos se están utilizando frente al SIDA y que ya los podemos utilizar directamente frente al SARS-CoV-virus, al SARS-CoV número 19, y estos fármacos que o bien contra el SIDA, o bien contra la malaria, o bien contra el mieloma múltiple, pues están dando ya resultados que son esperanzadores. Se están haciendo ensayos en hospitales españoles. Hay un ensayo que se llama Solidarity, en inglés Solidaridad, en el que están participando hospitales españoles y están probando un fármaco que se llama Remdesivir, y los resultados parecen ser ya espectaculares desde un principio. Entonces esto nos va a permitir que estos ensayos clínicos, si pueden completar en cuestión de 3-4 semanas, pues estemos en condiciones de tener una terapia bastante más efectiva que la que el principio de esta enfermedad, de este COVID, pues se daba, que era sencillamente antiinflamatorio, antipirético y etcétera, cosas paliativas. Bueno, señor Aguilar, ya por último, la pregunta que se hace mucha gente: ¿el coronavirus es de origen animal o es de origen científico? Lo pregunto porque muchos virólogos tenían la previsión de que tarde o temprano iba a llegar una pandemia al planeta Tierra. Sí, mira, normalmente lo de la pandemia, si tenemos en cuenta las que se han producido a lo largo de la historia, evidentemente ya tocaba una. De hecho, en 2006, cuando la gripe aviar, pues ya empezamos a hablar de una pandemia. En 2009 con la gripe porcina lo mismo. De la misma OMS, en 2018 nos advertía de que podría venir una pandemia. Incluso Bill Gates en 2015 hacía lo mismo. Y además nos alertaba de lo que está pasando. La sanidad se verá desbordada, etcétera. Entonces, en ese sentido, la historia es: ¿el virus es un virus natural o es un virus que se ha hecho en un laboratorio? Cuando apareció el síndrome respiratorio agudo grave, que apareció en 2002-2003, la cuestión que se planteó fue la misma, y ahí se pudo descubrir a toro pasado que había sido el resultado de una recombinación, pero que había ocurrido en la naturaleza, como suelen ocurrir
aparición de nuevas especies o de nuevas variantes de una especie en la naturaleza. Ahora se está diciendo, en el caso del SIDA, en 1981 se dijo exactamente igual. ¿Cómo se pueden tirar por tierra esas hipótesis? Pues cuando en la naturaleza se descubre un virus que, cuando se compara su información genética con el virus actual, es primo hermano de él. Y eso ocurre en este caso con virus que hay en murciélago y con virus que hay en el pangolín. Me podríais decir, bueno, pero se está diciendo que precisamente se cogió un gen del virus del murciélago y se metió en el gen del virus SARS y así se hizo este nuevo virus. La cuestión es que los que defienden esa hipótesis dicen que el gen que se cogió del pangolín es el gen que codifica la llave que necesita el virus para infectar a nuestras células. Y precisamente estudios genéticos han demostrado que ese gen de esa llave es distinto al gen que tiene el virus que causa la COVID, porque tiene una secuencia que se llama furina, no sé si lo habéis leído por ahí, que no está en el gen del murciélago. Luego esa hipótesis que está circulando es completamente falsa, de forma que evidentemente este virus actual es como todos los que últimamente están causando enfermedades emergentes, que son enfermedades nuevas o que aparecen por primera vez. Es un virus de origen animal, es un virus zoonótico, y ese virus en un momento dado ha cruzado la barrera de especies y, como ocurre siempre que un virus pasa de su especie o su reservorio natural a un nuevo hospedador, los síntomas suelen ser más graves hasta que el nuevo hospedador se adapta al nuevo virus. Pero de ninguna manera yo creo que sea fruto de la ingeniería genética y haya sido diseñado artificialmente en un laboratorio. Nos quedamos con su interesante aportación. Señor Aguilar, virólogo de la Universidad de Córdoba, gracias por participar de este espacio informativo en Onda Mezquita Televisión. Un saludo y cuídese. Muchas gracias, buen día. Varios ciudadanos españoles sufren las consecuencias de este virus en distintos puntos del planeta. Es el caso de dos chicas cordobesas, ellas viven en Londres, donde el coronavirus está empezando a causar estragos. Nos cuentan cómo es la vida ahora en un país en el que hasta hace bien poco esta crisis sanitaria era poco más que fruto de un resfriado extranjero. Gran Bretaña es uno de los países que más está sufriendo estos días las consecuencias del coronavirus. De forma más tardía que en España, pero también más vertiginosa, el virus está haciendo estragos en las Islas Británicas. Allí, y más concretamente en Londres, permanecen a día de hoy dos cordobesas, Ángela y Raquel, quienes nos cuentan que desde el pasado domingo se aplican ya medidas de confinamiento y restricciones parecidas a las de España. Se cerraron todos los establecimientos y sitios de aglomeraciones de gente. Los supermercados siguen abiertos, pero hay un seguridad en la puerta y solo deja entrar 10 o 15 personas máximo. Los demás están haciendo cola en la puerta separadas por 2 metros. Los establecimientos más pequeños, como las farmacias, pues solo se deja entrar 2 o 3 personas al mismo tiempo. Y luego el metro sigue funcionando, pero se redujeron las líneas y los horarios. Se puede salir a la calle para hacer compras necesarias, puedes salir también, pues si tienes una mascota tiene que salir a pasear, hay gente que no puede trabajar desde casa y a esa gente lo que le han dicho que el camino, estar fuera de casa, que sea de casa al trabajo y del trabajo a casa. Restricciones de las que aseguran la población se ha concienciado rápidamente y que aún dejan cierta libertad. Puedes salir a correr, a un parque, a sitios abiertos, etc. Siempre y cuando vayas solo o con alguien de tu unidad familiar. Pese a que hace una semana el coronavirus era visto allí como algo ajeno y poco peligroso, su rápida expansión con el primer ministro Boris Johnson entre los afectados les ha hecho cambiar drásticamente de opinión. Sin embargo, la falta de previsión ha provocado que los hospitales se encuentren, como en España, en una situación caótica. El material empezó a escasear ya en febrero, no tenemos material, también hay escasez de test. Hay pacientes de coronavirus en todas las plantas. En mi planta, que es de maternidad, tenemos casos todos los días y también tenemos pacientes ingresadas. Así que es una pelea constante.
Cada día que pasa crece la preocupación entre los sanitarios que, al igual que en España, se ven indefensos ante esta amenaza, y también crece la preocupación entre la población. Los más pequeños, como Paloma y Adelita, no son ajenos a lo que les rodea y ya saben perfectamente lo malo que es este coronavirus. Es un virus que te puedes poner muy malita y siempre estás tosiendo. El coronavirus es un virus que es muy contagioso. Para ella, sin embargo, el confinamiento, llamado allí lockdown, tiene cosas malas, pero también otras positivas. ¿Y os gusta el lockdown? Sí, porque... Sí, no, porque no. No, porque no puedo ver mis amigas. Y sí, porque tengo una profesora súper chula. En cualquier caso, ellas, como el resto de la población, se quedan en casa y cuentan ya los días para acabar con este maldito virus. Y solo me queda decir que nos vemos en Córdoba. La situación que estamos padeciendo por coronavirus hizo que el gobierno declarase el estado de alarma que limitaba casi al completo la movilidad de los ciudadanos y el confinamiento en sus hogares. En este caso, los ancianos ven acentuada aún más su soledad y aislamiento, y precisamente para ayudarles en estas circunstancias nace una iniciativa solidaria de Vox Córdoba. Vivimos unos momentos difíciles dada la gravedad de la pandemia de COVID-19. Días tristes, aciagos a los que se suma el confinamiento en nuestros hogares, pero también propicios para la solidaridad. En este caso de una formación política, Vox Córdoba, que ha querido atender a uno de los sectores más afectados por el coronavirus, los mayores. La iniciativa surgió hace una semana en el transcurso de una reunión virtual de su comité ejecutivo provincial, donde se puso sobre la mesa una enorme sensibilidad con las personas más vulnerables. Así lo expresa Ángel González, vicesecretario de Afiliación Jóvenes y Mayores. Y pensaron en los ancianos, en muchos casos solos, desatendidos, que sufren una situación intensa de estrés. Estamos viviendo verdaderos dramas personales, por preocupación por sus hijos, especialmente. Y que necesitaban a alguien con quien hablar, con quien desahogarse, o con quien, bueno, pues le pudieran resolver esas pequeñas dudas o grandes dudas que tuvieran ellos de la situación. Entonces, pues decidimos crear esta línea de atención a las personas mayores con un grupo de afiliados en el que poder facilitarle pues escucharles, sentirse escuchados. Ese estado anímico, en su caso, puede venir de varias circunstancias. La imposibilidad de sentir cerca a sus seres más queridos, hijos, nietos, ante la situación de clausura sobrevenida, pero también por el exceso de información que les llega por distintas vías. A través de varios equipos de atención telefónica se intenta llevar a este colectivo tranquilidad, sosiego, intentando que sea posible la relajación necesaria. Asimismo, se les facilita información variada sobre autoprotección contra el COVID-19 y o teléfonos útiles de atención sanitaria, servicios sociales o Cáritas. Una iniciativa que no se queda exclusivamente en la capital, sino que llega a distintas localidades de nuestra provincia, donde esta formación cuenta con coordinadores. Estos, dada la mayor cercanía existente en nuestros pueblos con los vecinos, atienden también a sus ancianos y hacen un seguimiento personalizado. Y menciona la llamada de una persona mayor de hace escasos días. La vi tensa, la vi preocupada, la vi un poco estresada por la situación que estamos viviendo y me remarcó que había solicitado una ayuda a una institución y que parecía que se estaban retrasando. Bueno, pues esa conversación que mantuve con ella, en la que en principio yo la denoté bastante tensa, pues a lo largo de la conversación vi cómo se iba relajando, le fui transmitiendo tranquilidad, le fui transmitiendo cariño, que de eso también están muy faltos estas personas. Una iniciativa solidaria que nace en este caso de un partido político, y es que a veces cuando nos empeñamos en ello sacamos lo mejor que hay en nosotros. Ya volverán tiempos en los que la lógica refriega política, los debates, la oposición al que gobierna vuelvan a copar la actualidad. Ahora, acabamos de verlo, tocan otros asuntos. Y recuerden el teléfono 658
736-339. La solidaridad y la unión ciudadana son esas virtudes del ser humano que están aflorando en los últimos días a raíz de esta crisis sanitaria. Ese ha sido el leitmotiv que ha movido a un grupo de emprendedores cordobeses que conforma Sinergia Córdoba para crear una plataforma digital que busca, entre otras cosas, recaudar fondos para sufragar los costes del material sanitario que están gestionando a través de contactos con diferentes proveedores acreditados y homologados. Para colaborar desde la plataforma les invitan a todos ustedes a que entren en el enlace que pueden ver en pantalla para hacer sus aportaciones económicas. Ya sabe que sea un empresario o un particular, su ayuda es básica para que este proyecto tan necesario llegue a buen puerto y paliar así la situación límite de los profesionales sanitarios. Y en el mundo del deporte, la cuarentena está siendo muy complicada para los deportistas porque dentro de sus domicilios tienen que tirar de imaginación para hacer un entrenamiento óptimo que les mantenga en forma. Sin embargo, Onda Mezquita Televisión ha reunido a 20 deportistas de diferentes clubes de Córdoba para mandar un mensaje de ánimo en este emocionante vídeo. Vean. Saldremos todos juntos de esta enorme enfermedad solo si somos un gran equipo. Tenemos que pensar en positivo porque pronto vamos a entrar en la recta final de este partido. Mucho ánimo. Vivimos en un mundo acelerado, nunca paramos. Ahora nos toca vivir una etapa donde hay que luchar todos juntos. La salud es el mejor regalo. Cuídala, protégete. ¡Protégenos! En esta situación excepcional somos personas excepcionales. En nuestras manos está la solución para esta crisis. Paciencia. Juntos vamos a vencer el coronavirus. Necesitamos estar juntos en esta batalla. Tenemos tiempo para luchar contra la ansiedad y el aburrimiento, pero también tenemos de nosotros mucho tiempo para reflexionar. De la conducta responsable de cada uno depende el destino de todos. Y para aprender a valorar las pequeñas cosas que teníamos antes y que ahora no podemos disfrutar de ellas lo que nos gustaría. Prohibido rendirse, respira hondo y sigue. Si le sonreímos a la vida nos va a sonreír. No tengas miedo, no sufras. Pronto volveremos a salir de casa. Sigamos respetando las recomendaciones de los expertos. Es la única manera de volver a entrar a la normalidad. Seamos responsables para superar esta situación. Pronto volveremos a abrazar a nuestros familiares y amigos. Ni siquiera sabemos lo fuerte que somos hasta que nos vemos obligados a sacar esa fuerza oculta. La capacidad humana es impresionante. Ahora defendemos para atacar esta enfermedad. Todas las líneas deben estar muy unidas. No jugamos un torneo, una liga o un playoff. Nos jugamos la vida. Tener la esperanza, mucha fuerza, que todo va a salir bien y vamos por el buen camino. Ánimo, valientes, juntos venceremos. Quédate en casa. Yo me quedo en casa. En estos momentos tan complicados, la vacuna contra el coronavirus somos nosotros mismos. Y si encima somos capaces de recurrir al humor, mucho mejor. Por eso esta casa, Onda Mezquita Televisión, quiere acompañar a todos los cordobeses y a todas las personas que nos quieran ver a través del streaming con información y, por supuesto, con entretenimiento. Les animamos a que por un ratito dejen a un lado las preocupaciones y disfruten de Malos Pelos, el late night más canalla que presenta Andrés Berlanga y que vamos a emitir los martes y los jueves, como saben, a partir de las 9:30 de la noche. Un espacio en el que van a aparecer desde sus casas diversos protagonistas de Córdoba para contarnos con un toque de naturalidad, frescura y buena sintonía cómo están viviendo este tiempo de confinamiento en casa. Bien, pues hasta aquí este tiempo para la información más cercana en Onda Mezquita Televisión, pero recuerden que pueden seguir informados en ahoracórdoba.es, la plataforma digital de esta casa las 24 horas del día. Cuídense, quédense en casa, nunca dejen de sonreír y nos vemos en el próximo informativo. Hasta luego.